El sonido del cristal chocando contra el mármol fue lo único que se escuchó en aquel inmenso penthouse en el piso 50. Alejandro miraba los fragmentos de la copa de champán esparcidos por el suelo, brillando bajo la luz de la enorme araña de cristal que colgaba del techo. A su alrededor todo era lujo, muebles importados de Italia, obras de arte que valían más que la vida de una persona promedio, y una vista panorámica de la ciudad que hacía sentir a cualquiera como un dios observando a las hormigas. Pero Alejandro no se sentía como un dios. Se sentía profundamente solo. A sus 35 años había heredado el imperio inmobiliario de su padre y lo había triplicado. Tenía todo lo que un hombre podría desear: poder, respeto y una fortuna incalculable. Sin embargo, esa noche, mientras su prometida, Isabela, se probaba un collar de diamantes frente al espejo del pasillo, Alejandro sintió un frío en el estómago que ningún abrigo de marca podía quitar. Isabela entró en la sala, radiante, con ese vestido rojo que costaba lo mismo que un auto nuevo. Se acercó a él, no para preguntarle cómo estaba o por qué había roto una copa, sino para mostrarle cómo la luz reflejaba en su cuello. «Alejandro, amor, mira esto», dijo ella con esa voz dulce que a veces le sonaba ensayada. «Creo que este collar es perfecto para la gala de esta noche, aunque vi uno en la joyería que tenía una esmeralda central un poco más grande. Tal vez deberíamos cambiarlo mañana». Alejandro la miró a los ojos, buscando un rastro de afecto genuino, algo que no estuviera vinculado a una transacción bancaria. «Te queda hermoso, Isabela», respondió él con voz cansada. Ella sonrió, satisfecha, y se dio la vuelta para seguir admirándose. No notó la tristeza en los ojos de él. Nunca la notaba. Esa noche, la gala benéfica era el evento del año. Toda la alta sociedad estaba allí. Hombres de negocios con trajes impecables y sonrisas de tiburón, mujeres compitiendo por ver quién llevaba más joyas. Alejandro caminaba entre ellos, saludando mecánicamente, estrechando manos húmedas y escuchando halagos vacíos. A su lado, Gustavo, su socio y supuesto mejor amigo desde la universidad, reía a carcajadas con un grupo de inversores. Gustavo siempre había sido la sombra de Alejandro, el eterno segundón que disfrutaba de los beneficios de su amistad. Alejandro confiaba en él ciegamente. Después de todo, habían crecido juntos. Gustavo se acercó, dándole una palmada en la espalda. «Alejo, hermano, relájate un poco. Tienes una cara de funeral que espanta a los clientes», bromeó Gustavo mientras tomaba un trago de whisky. Alejandro forzó una sonrisa. «Solo estoy cansado, Gustavo. Demasiado trabajo». Gustavo asintió sin prestar mucha atención y sus ojos se desviaron rápidamente hacia una joven modelo que pasaba por ahí. «Bueno, anímate, que esta noche celebramos otro año récord de ganancias», dijo antes de alejarse. El ruido de la fiesta, las risas falsas y el tintineo de los cubiertos comenzaron a marear a Alejandro. Necesitaba aire. Se escabulló hacia la terraza del jardín, un lugar apartado y oscuro, lejos de los reflectores. Se apoyó en la barandilla de piedra, respirando el aire fresco de la noche, tratando de calmar su ansiedad. Fue entonces cuando escuchó las voces. Eran susurros, pero en el silencio del jardín sonaban como gritos. Venían del otro lado de un gran seto de arbustos, justo en la zona de fumadores que estaba oculta a la vista. «Ya no lo soporto más, Gustavo. Es insoportable con su melancolía y sus discursos sobre la ética y la responsabilidad», decía una voz femenina. Alejandro se congeló. Era Isabela. Su corazón dejó de latir por un segundo. «Paciencia, querida, paciencia», respondió la voz inconfundible de Gustavo. «Solo faltan 2 meses para la boda».
Una vez que tengas ese anillo en el dedo y firmes el acta matrimonial sin separación de bienes, como él insistió por amor, serás dueña de la mitad de todo. Y yo me encargaré de que la empresa necesite una nueva dirección poco después. Alejandro sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago con un martillo. Se aferró a la piedra fría para no caer. Pero «Es tan aburrido», continuó Isabela, soltando una risa cruel que Alejandro nunca había escuchado antes. «A veces me da asco cuando me toca. Tengo que cerrar los ojos e imaginar que estoy comprando en París para no empujarlo». Gustavo se rió con ella. «Piensa en el dinero, Isabela. Piensa en los yates, en las casas, en la libertad. Alejandro es nuestra gallina de los huevos de oro. Solo tenemos que aguantar su estupidez un poco más. Luego, si quieres, te divorcias, o mejor aún, dejamos que se hunda en su propia tristeza mientras nosotros disfrutamos de su imperio». Alejandro no quiso escuchar más. Retrocedió lentamente, con el cuidado de un ladrón, hasta que estuvo lo suficientemente lejos para correr. Salió del hotel sin despedirse de nadie. Subió a su auto deportivo, pero sus manos temblaban tanto que no podía meter la llave en el contacto. Lágrimas de rabia y dolor corrían por su rostro. No era solo la traición, era la confirmación de su peor miedo. Nadie lo amaba a él. Amaban su chequera, amaban su apellido. Pero Alejandro, el hombre, no significaba nada para ellos. Condujo sin rumbo por horas, viendo cómo la ciudad cambiaba de los barrios ricos a los suburbios olvidados, hasta que la gasolina casi se agotó. A la mañana siguiente, Alejandro no fue a la oficina. Fue directamente a una casa antigua en un barrio tranquilo, el hogar de don Pedro. Don Pedro había sido el abogado de su padre y era la única persona viva en la que Alejandro confiaba plenamente. El anciano lo recibió con sorpresa, viendo el estado lamentable de Alejandro. Seguía con el smoking de la noche anterior, arrugado, con los ojos rojos y la barba crecida. «Muchacho, ¿qué te ha pasado? Pareces un fantasma», dijo don Pedro, haciéndolo pasar. Alejandro se sentó en el viejo sofá de cuero y le contó todo. No omitió ni un detalle. Le contó sobre la conversación en el jardín, sobre la frialdad de Isabela, sobre la envidia de Gustavo. Don Pedro escuchaba en silencio, con el rostro serio. Cuando Alejandro terminó, hubo un largo silencio. «¿Y qué piensas hacer, hijo? ¿Cancelamos la boda? ¿Despedimos a Gustavo?», preguntó el abogado. Alejandro negó con la cabeza lentamente. Una mirada oscura y determinada había reemplazado a la tristeza en sus ojos. «No, Pedro, eso sería demasiado fácil. Si simplemente los despido dirán que soy un loco, inventarán mentiras, se harán las víctimas. Quiero saber la verdad completa. Quiero ver hasta dónde llega su lealtad cuando no haya dinero de por medio». «¿Qué tienes en mente?», preguntó don Pedro con cautela. «Quiero que me arruines, Pedro», dijo Alejandro con firmeza. El abogado abrió los ojos de par en par. «¿Qué? Quiero que parezca que lo he perdido todo. Congela las cuentas en las Islas Caimán. Pon las propiedades a nombre de las sociedades fantasmas que creamos para protección. Haz que parezca que la empresa ha sido intervenida por fraude fiscal. Quiero que mañana, cuando intente pasar mi tarjeta de crédito, sea rechazada. Quiero que el banco venga a embargar la casa. Quiero quedarme en la calle». Don Pedro se levantó, caminando nerviosamente por la habitación. «Alejandro, eso es una locura. Es peligroso. El escándalo afectará el valor de las acciones. La prensa te comerá vivo. Es una maniobra irreversible ante la opinión pública. ¿Estás dispuesto a ser humillado? ¿A que te miren con lástima o desprecio?». Alejandro se puso de pie también. «Estoy dispuesto a todo. Necesito saber si hay una sola persona en este mundo que me quiera por lo que soy y no por lo que tengo.
Si Gustavo es mi amigo, me ayudará. Si Isabela me ama, se quedará conmigo en la pobreza. Y si no, entonces que se vayan al infierno. Pasaron 3 días preparando el escenario. Fueron 3 días de actuación dignos de un premio Oscar. Alejandro iba a la oficina y fingía estar estresado, gritaba al teléfono, se encerraba en su despacho. Gustavo lo miraba con curiosidad, pero no preguntaba demasiado, probablemente pensando que Alejandro simplemente estaba colapsando bajo la presión, lo cual le convenía. Isabela estaba ocupada con los preparativos de la boda y solo llamaba para pedir más depósitos para el banquete. Alejandro aprobaba todo, sabiendo que esos cheques rebotarían muy pronto. Llegó la noche de la revelación. Alejandro convocó a una cena íntima en su ático. Solo estaban Isabela, Gustavo y un par de amigos cercanos del círculo íntimo. Había pedido que sirvieran la cena más cara, el mejor vino. Todos estaban de buen humor, riendo, celebrando la vida fácil. Isabela lucía el collar de diamantes que Alejandro le había comprado y que aún no había pagado. Gustavo brindaba por el futuro. Alejandro se levantó de la cabecera de la mesa. Golpeó suavemente su copa con un tenedor para pedir silencio. Todos callaron, esperando un discurso sobre la boda o algún nuevo negocio millonario. Alejandro miró a cada uno de ellos. Se veían tan cómodos, tan seguros. Respiró hondo. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí», comenzó con la voz quebrada. «Han sido mi familia, mis compañeros, mi amor». Hizo una pausa dramática, mirando fijamente a Isabela. «Por eso merecen saberlo primero por mí, antes de que salga en las noticias mañana por la mañana». Gustavo frunció el ceño, detectando algo raro en el tono. «¿De qué hablas, Alejo?», preguntó, dejando su copa en la mesa. «Lo he perdido todo», soltó Alejandro. Las palabras cayeron como piedras pesadas sobre la mesa. Hubo un silencio confuso. Isabela soltó una risita nerviosa. «Ay, amor, qué bromas tan pesadas tienes». «No es una broma, Isabela», gritó Alejandro, golpeando la mesa con el puño, haciendo saltar los platos. «Esta mañana la fiscalía congeló todas las cuentas de la empresa. Me acusan de un fraude masivo que no cometí, pero mientras se investiga, han incautado todo. Mis cuentas personales, las propiedades, los autos, todo. Hace una hora el banco me notificó que mañana a primera hora vendrán a ejecutar el embargo de este departamento. Estamos en la calle, estoy en la ruina total. De hecho, debo más dinero del que jamás podré pagar en 10 vidas». El color desapareció del rostro de Isabela. Su piel perfecta se volvió pálida como el papel. Gustavo se quedó con la boca abierta, pero Alejandro pudo ver, por una fracción de segundo, un brillo de cálculo en sus ojos. ¿Estás diciendo que no tenemos nada?», balbuceó Isabela, tocando el collar en su cuello como si de repente le quemara. «No tengo nada», corrigió Alejandro, «y necesitaré toda la ayuda posible. Abogados, dinero para comer, un lugar donde dormir». Los miró con desesperación fingida, extendiendo las manos como un mendigo. «Ustedes son mi única esperanza». «Gustavo, somos hermanos. Isabela, somos uno. Necesito que me sostengan ahora que me he caído». El silencio que siguió fue atronador. Nadie se movió. Nadie corrió a abrazarlo. Isabela miró a Gustavo de reojo, una mirada rápida de pánico. Gustavo se aclaró la garganta, aflojándose la corbata que de repente le apretaba. «Bueno, Alejandro, esto es muy grave», dijo Gustavo, con un tono de voz que ya no era de amigo, sino de un empresario hablando con un empleado incompetente. «Fraude masivo. Eso es tóxico. Si te ayudo públicamente, podría arrastrar mi propia reputación y mis finanzas. Tienes que entender mi posición». Alejandro sintió una punzada de dolor real, a pesar de que esperaba esto. «¿Tu reputación?»,
preguntó Alejandro suavemente. ¿Y qué hay de nuestra amistad de 20 años? Gustavo desvió la mirada. La amistad es una cosa, Alejandro, y los negocios son otra. No puedo hundirme contigo. Lo siento. Alejandro se volvió hacia Isabela. Ella estaba mirando su teléfono, probablemente comprobando si las noticias ya habían salido. Isabela, dijo él. Ella levantó la vista y sus ojos, antes dulces, ahora eran 2 bloques de hielo. Alejandro, esto es inaceptable, dijo ella fríamente. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? ¿Me estás diciendo que la boda se cancela? ¿Que voy a ser la esposa de un criminal arruinado? No soy un criminal, Isabela. Soy inocente, pero necesito tiempo y apoyo. ¿Me amas?, preguntó él poniéndola a prueba por última vez. Isabela se levantó de la silla, alisándose el vestido. Te amaba cuando eras un hombre de éxito, Alejandro. Un hombre que podía cuidarme. No pienso vivir debajo de un puente contigo mientras juegas a ser mártir. Si no tienes dinero, no tenemos futuro. Es así de simple. Se quitó el anillo de compromiso, una piedra enorme que valía una fortuna, y lo dejó caer sobre la mesa con desprecio. Véndelo. Te servirá para pagar un abogado barato. Me voy. Isabela caminó hacia la salida sin mirar atrás. Los otros amigos murmuraron excusas apresuradas y la siguieron como ratas abandonando un barco que se hunde. Solo quedó Gustavo. Se puso de pie, terminando su copa de vino con calma. Qué lástima, Alejo. Realmente tenías un imperio. Si necesitas que alguien compre tus acciones por centavos para que tengas algo de efectivo rápido, llámame. Pero no esperes que te visite en la cárcel. Gustavo salió del ático, dejando a Alejandro solo en la inmensa mesa llena de comida que nadie comió. Alejandro se dejó caer en su silla. El silencio volvió al departamento, pero esta vez no se sentía vacío, se sentía limpio. La basura se había sacado sola. Alejandro tomó el anillo que Isabela había tirado y lo miró. Brillaba bajo la luz, frío y duro. Una sonrisa triste pero liberadora se dibujó en su rostro. La primera parte del plan estaba completa. Ahora empezaba la verdadera prueba: sobrevivir en el mundo real sin su escudo de oro. Se quitó el reloj de lujo, lo dejó sobre la mesa junto al anillo, se aflojó la corbata y caminó hacia la ventana. Abajo, la ciudad seguía brillando, indiferente a su tragedia. Mañana, él sería uno más de esos millones de puntos de luz anónimos. Y por primera vez en años, sintió que estaba a punto de vivir una vida de verdad. El sol de la mañana no trajo calidez a la vida de Alejandro, trajo a los ejecutores. Apenas habían pasado unas horas desde la desastrosa cena cuando el timbre del penthouse sonó con una insistencia agresiva. Alejandro, que no había pegado un ojo en toda la noche, abrió la puerta todavía vestido con la ropa del día anterior. Eran 3 hombres de traje gris, con carpetas bajo el brazo y rostros inexpresivos. Eran actores contratados por don Pedro, pero actuaban con una frialdad tan profesional que por un momento Alejandro sintió el miedo real de perderlo todo. «Señor Alejandro, tenemos una orden judicial para el embargo preventivo de este inmueble y de todos los activos físicos que se encuentren en su interior», dijo el más alto de ellos, sin siquiera mirarlo a los ojos. «Tiene 30 minutos para sacar sus efectos personales estrictamente necesarios. Nada de valor, nada de joyas, nada de arte, solo ropa y artículos de higiene». Alejandro asintió, interpretando su papel de hombre derrotado. Dejó que entraran. Los hombres comenzaron a moverse por el departamento como buitres, etiquetando los muebles, descolgando cuadros, haciendo un inventario de su vida. Alejandro fue a su habitación y sacó una vieja maleta de deporte que usaba para ir al gimnasio. Metió un par de jeans, unas camisetas, ropa interior y una chaqueta gastada. Mientras doblaba una camisa, vio una foto enmarcada en su mesita de noche. Él e Isabela en un yate en el Mediterráneo.
Ella sonreía, pero ahora, al mirar de cerca, Alejandro notó que ella no miraba a la cámara, miraba su propio reflejo en las gafas de sol de él. Con un movimiento brusco, tiró la foto a la basura. No se llevó nada que le recordara a su vida anterior. Al bajar al lobby del edificio, la humillación fue pública. El portero, un hombre al que Alejandro había dado propinas generosas durante años, ni siquiera le sostuvo la puerta. De hecho, desvió la mirada como si Alejandro tuviera una enfermedad contagiosa. Afuera, una grúa se estaba llevando su Ferrari rojo. Varios vecinos curiosos miraban desde las ventanas o se detenían en la acera, murmurando entre ellos. «Mira, es él, el estafador», decían. «Se lo merece, siempre fue tan arrogante». Alejandro bajó la cabeza, sintiendo cómo las miradas se clavaban en su espalda como cuchillos. No tenía auto, no tenía chofer. Tuvo que caminar 3 cuadras hasta la parada de autobús, arrastrando su maleta, mientras la ciudad que antes dominaba ahora parecía querer escupirlo. Su siguiente parada fue la empresa. Necesitaba hacerlo oficial. Al entrar en el rascacielos de cristal que llevaba su apellido en la entrada, notó el cambio de atmósfera inmediato. La recepcionista, que siempre lo saludaba con una sonrisa coqueta, estaba hablando por teléfono y apenas le hizo un gesto vago con la mano para que pasara. Los pasillos estaban en silencio, pero Alejandro sabía que los chats internos de la empresa estaban ardiendo. Todos sabían. Al llegar a su oficina, encontró a Gustavo sentado en su silla, con los pies sobre su escritorio. «Vaya, miren quién decidió aparecer», dijo Gustavo, con una sonrisa burlona girando un bolígrafo entre sus dedos. «Pensé que ya estarías huyendo del país, Alejo». Alejandro se quedó de pie frente al escritorio que había sido de su padre. «Vengo a recoger mis cosas, Gustavo, y a firmar mi renuncia. No quiero arrastrar a la empresa en mi caída». Gustavo soltó una carcajada seca. «¿Tu caída? La empresa ya está manchada, Alejandro. Las acciones cayeron un 15% esta mañana solo con los rumores. Pero no te preocupes, tengo una solución». Sacó una carpeta de cuero y la lanzó sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó Alejandro. «Es un contrato de compraventa. Te compro tu parte de las acciones». «Claro, no valen mucho ahora. Son activos tóxicos. Te ofrezco $5,000. Tómalo o déjalo». Alejandro sintió cómo la sangre le hervía en las venas. Esas acciones valían millones, incluso con un escándalo. $5,000 era un insulto, era una limosna. «Gustavo, esto es un robo. Mi padre construyó esto con sus manos», dijo Alejandro, fingiendo indignación, aunque por dentro estaba memorizando cada gesto de traición de su amigo. Gustavo se encogió de hombros, indiferente. «Tu padre está muerto y tú estás arruinado. Si no firmas, la junta directiva te destituirá de todos modos sin darte un centavo y te demandarán por mala gestión. Con estos 5,000 al menos podrás pagar un mes de alquiler en algún agujero y comer algo que no sea basura. Hazme caso, te estoy haciendo un favor». Alejandro miró a Gustavo a los ojos, buscando algún rastro del niño con el que jugaba fútbol en la escuela. No había nada, solo ambición y desprecio. Alejandro tomó el bolígrafo y firmó el documento con mano temblorosa. «Quédate con todo, Gustavo. Espero que te atragantes con ello». Gustavo sonrió, triunfante. «Cierra la puerta al salir, ex socio». Alejandro salió del edificio con un cheque miserable en el bolsillo y el corazón roto. Pero la obra de teatro no había terminado. Mientras cruzaba la calle, vio un coche familiar detenerse frente a la entrada. Era el convertible de Isabela. Alejandro se detuvo detrás de un kiosco de periódicos para observar. Vio a Isabela bajar del auto, luciendo espectacular como siempre, con gafas oscuras y un pañuelo de seda. Gustavo salió a recibirla a la acera. No hubo un saludo formal.
Gustavo la tomó por la cintura y la besó apasionadamente, allí mismo, frente a la empresa que acababa de robar. Isabela reía, acariciando la solapa del traje de Gustavo. Subieron juntos al auto de ella y arrancaron a toda velocidad, dejando una nube de humo y el eco de sus risas. Alejandro sintió náuseas. No habían esperado ni 24 horas. La traición no era solo financiera, era total. Llevaban planeando esto mucho tiempo. Con el alma por los suelos, Alejandro se dirigió a la parte de la ciudad que nunca había visitado, salvo en las noticias policiales. El barrio de San Judas. Era un laberinto de calles estrechas, mal asfaltadas, con cables de luz colgando peligrosamente bajos y perros callejeros ladrando en cada esquina. El aire olía a fritura barata y desagüe. Don Pedro le había conseguido un cuarto allí, bajo una identidad falsa, para que nadie lo relacionara con el millonario caído. Ahora era simplemente Alex, un hombre que buscaba trabajo. Llegó a la dirección indicada, un edificio de 3 plantas con la pintura descascarada y rejas oxidadas en las ventanas. Una mujer mayor, con un cigarrillo en la boca y rulos en el pelo, lo recibió en la entrada. ¿Tú eres el nuevo?, preguntó con voz ronca, mirándolo de arriba a abajo. Sí, soy Alex, respondió él. Son 200 al mes por adelantado, luz y agua aparte. Si haces fiestas, te vas. Si traes problemas, te vas. Aquí la gente trabaja y duerme, nada más. Alejandro le entregó parte del dinero que tenía. Ella le lanzó una llave oxidada. Tercero B. El baño es compartido al final del pasillo. Alejandro subió las escaleras crujientes. El cuarto era minúsculo. Una cama con un colchón hundido en el centro, una mesita de plástico y una ventana que daba a un patio interior lleno de basura. Las paredes eran de un color amarillento indefinido y había una mancha de humedad en el techo que parecía un mapa. Alejandro dejó su maleta en el suelo y se sentó en la cama. El resortes chirriaron en protesta. De repente, el silencio del cuarto lo aplastó. Ya no había sirvientes, ni música de fondo, ni notificaciones de correos electrónicos. Estaba solo en un barrio donde nadie sabía quién era, y lo peor, a nadie le importaba. Su estómago rugió. No había comido nada desde el día anterior. Salió a la calle a buscar algo barato. Encontró un puesto callejero que vendía tacos grasientos. Comió 2, de pie, rodeado de obreros que hablaban de fútbol y de la falta de dinero. Nadie lo miró 2 veces. Por primera vez en su vida, era invisible. Al regresar a su cuarto, la noche ya había caído. El barrio se transformó. La música alta salía de las ventanas vecinas, gritos, sirenas de policía a lo lejos. Alejandro se acostó en la cama dura, mirando la mancha de humedad en el techo. Intentó cerrar los ojos, pero la imagen de Gustavo besando a Isabela se repetía en su mente como una película de terror. Sacó su teléfono celular. Sabía que no debía hacerlo, pero la curiosidad era una tortura. Entró en las redes sociales. Su perfil estaba lleno de comentarios de odio. Ladrón, falso, ojalá te pudras. Pero lo que le heló la sangre fue la última publicación de Gustavo. Era una foto en el restaurante más exclusivo de la ciudad. En la foto, Gustavo levantaba una copa de champán y a su lado, sonriendo como una reina, estaba Isabela. El pie de foto decía: celebrando nuevos comienzos y el verdadero amor. El futuro es brillante. Tenía miles de me gusta. Alejandro sintió una lágrima caliente rodar por su mejilla y caer en la almohada sucia. La rabia comenzó a mezclarse con el dolor. Ellos estaban celebrando sobre su cadáver. Creían que lo habían destruido. Creían que él estaba acabado, llorando en algún rincón oscuro. Y tenían razón. Estaba llorando. Pero no estaba acabado. Apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos.
Se juró a sí mismo en esa habitación maloliente de San Judas que sobreviviría. Aprendería a vivir desde cero, y cuando estuviera listo, volvería. No como el niño rico que heredó todo, sino como un hombre que se construyó a sí mismo, pero la realidad inmediata era brutal. Alejandro escuchó un golpe fuerte en la puerta de al lado, seguido de gritos de una pareja peleando. Se tapó los oídos con la almohada. Mañana tendría que buscar trabajo, trabajo de verdad. No firmar papeles, sino sudar. No tenía experiencia, no tenía referencias y tenía $5,000 que debían durarle quién sabe cuánto tiempo. El miedo lo paralizó por un momento. ¿Y si no podía? ¿Y si realmente era un inútil sin su dinero? Esa duda fue lo último que pensó antes de caer en un sueño inquieto, lejos de sus sábanas de seda egipcia, en el corazón de una vida que desconocía por completo. La primera semana en el barrio de San Judas fue un curso intensivo de supervivencia para el que ningún máster de negocios lo había preparado. Alejandro descubrió rápidamente que la pobreza no es solo la falta de dinero, es una fatiga constante, un ruido de fondo que nunca se apaga. Sus manos, antes acostumbradas a firmar contratos y sostener copas de cristal, ahora estaban llenas de ampollas. Había intentado conseguir trabajo en 3 sitios diferentes. En un taller mecánico se rieron de él cuando no supo distinguir una llave inglesa de una llave de cruz. En una obra de construcción, el capataz lo miró, vio su piel suave y sus uñas cuidadas y le dijo que no quería niños bonitos que se desmayaran con el primer saco de cemento. Para el 4.º día, el hambre dejó de ser una molestia y se convirtió en un dolor agudo, un calambre que le doblaba el estómago. Alejandro caminaba por las calles polvorientas bajo el sol del mediodía, sintiendo el sudor pegarse a su camisa que ya empezaba a oler mal. No quería gastar los $5,000 del cheque de Gustavo. Ese dinero era su seguro de vida, su fondo de emergencia si algo salía terriblemente mal con don Pedro. Había decidido vivir solo con lo que pudiera ganar con el sudor de su frente, como una penitencia autoimpuesta, o quizás como la prueba definitiva de que podía valerse por sí mismo. Pero hasta ahora, la prueba iba fatal. Se detuvo frente a una pequeña panadería que olía a gloria. El aroma a pan, recién horneado y vainilla, lo golpeó como un puñetazo, despertando sus instintos más básicos. Su boca se llenó de saliva. Se acercó al escaparate, mirando con deseo unas empanadas doradas que parecían llamarlo por su nombre. Llevaba horas caminando y el mareo empezaba a nublarle la vista. Sin pensarlo mucho, entró. El lugar era modesto, con paredes de azulejos azules y un mostrador de madera desgastada, pero estaba impecablemente limpio. Una señora mayor estaba atendiendo a una clienta. Alejandro se acercó al mostrador, contando las monedas que le quedaban en el bolsillo del pantalón. Tenía lo justo para una empanada y una botella de agua, si sus cálculos no fallaban. Cuando la señora lo miró, su expresión cambió de amabilidad a sospecha. Alejandro no se había afeitado en 4 días. Su ropa estaba arrugada y tenía ojeras profundas. Parecía, a todos los efectos, un vagabundo o un drogadicto en busca de problemas. «¿Qué quieres?», preguntó la mujer secamente sin sonreír. «Buenas tardes, señora. Solo quería una de esas empanadas de carne, por favor», dijo Alejandro, intentando mantener la educación que su madre le había inculcado, aunque su voz sonaba rasposa por la sed. La mujer lo miró de arriba a abajo con desprecio. «Son 15 pesos. Paga primero. Aquí no fiamos a gente como tú». Alejandro sintió el calor subirle a las mejillas. La humillación era algo nuevo y amargo a lo que no se acostumbraba. Sacó las monedas y las puso sobre el mostrador con cuidado. La mujer las contó lentamente, como si esperara que fueran falsas.
Faltan 2 pesos, dijo ella, empujando las monedas de vuelta hacia él. Subieron de precio ayer. Si no tienes dinero, lárgate. No somos beneficencia. Pero señora, tengo mucha hambre, intentó suplicar Alejandro, sintiendo que perdía la poca dignidad que le quedaba. Por favor, se lo traigo mañana. Dije que te largues o llamo a la policía, gritó la mujer, agitando un trapo como si estuviera espantando a una mosca. Fuera de mi tienda, vago. Alejandro retrocedió, aturdido. La palabra vago resonó en su cabeza. Él, que trabajaba 14 horas al día dirigiendo un imperio, ahora era un vago por 2 pesos. Se dio la vuelta para salir, con la cabeza baja y el estómago vacío, rugiendo de dolor, cuando chocó con alguien que entraba con una bandeja llena de panes calientes. ¡Cuidado!, exclamó una voz femenina, firme pero no agresiva. Alejandro levantó la vista y se quedó paralizado por un segundo. Frente a él estaba una mujer joven, de unos 28 años, con el cabello castaño recogido en un moño desordenado del que escapaban algunos rizos rebeldes. Tenía harina en la mejilla y en el delantal blanco, pero sus ojos eran lo más impactante que Alejandro había visto en mucho tiempo. Eran grandes, de un color miel profundo, y lo miraban con curiosidad, no con asco. «Lo siento, no la vi», murmuró Alejandro, apartándose torpemente. La joven dejó la bandeja sobre el mostrador y miró a la señora mayor. «Tía, ¿qué pasa? ¿Por qué tantos gritos? Se escuchan hasta la cocina». «Este hombre que quiere comer gratis, Lucía». «Le dije que se fuera», refunfuñó la tía. Lucía miró a Alejandro. Lo observó detenidamente, no como se mira a un mendigo, sino como se mira a una persona. Vio el cansancio en sus hombros, la tristeza en su mirada y, sobre todo, el hambre. Alejandro intentó mantener la compostura, pero el olor del pan fresco en la bandeja era una tortura. «Solo me faltaban 2 pesos», dijo él en voz baja, casi para sí mismo. No quería comer gratis. Lucía suspiró y negó con la cabeza, mirando a su tía con reproche. «Ay, tía Juana, por 2 pesos vas a dejar a un cristiano sin comer. Cobra lo que tiene ahí». «Pero Lucía», protestó la tía. «Cóbralo, tía». «Yo pongo los 2 pesos», interrumpió Lucía con firmeza. Luego tomó una bolsa de papel, metió 2 empanadas grandes y una botella de jugo de naranja del refrigerador. Se acercó a Alejandro y le extendió la bolsa. «Toma. Las de carne están buenas, pero las de pollo con queso acaban de salir y están mejores». Alejandro miró la bolsa y luego a los ojos de ella. Sintió un nudo en la garganta que no tenía nada que ver con el hambre. Nadie, absolutamente nadie, había hecho algo así por él sin esperar nada a cambio. «Gracias», logró decir, con la voz quebrada. «Te lo pagaré, lo prometo, en cuanto consiga trabajo». Lucía sonrió y fue como si se encendiera una luz en esa panadería oscura. Su sonrisa era genuina, cálida, sin blanqueamientos dentales perfectos ni carillas de porcelana, solo una sonrisa humana. «Siéntate en la mesa de la esquina y come tranquilo», dijo ella. «Nadie come bien de pie. Y deja de prometer cosas que no sabes si puedes cumplir. Come primero, habla después». Alejandro obedeció como un niño. Se sentó en la pequeña mesa de metal y devoró la primera empanada en 3 bocados. Sabía a cielo. Mientras comía, observó a Lucía trabajar. Se movía con agilidad, atendiendo a los clientes, bromeando con los niños, limpiando el mostrador. Tenía una energía vibrante que llenaba el lugar. No era sofisticada como Isabela, no llevaba ropa de diseñador, pero tenía una belleza natural y una fuerza que Isabela jamás tendría. Cuando terminó de comer, Alejandro recogió sus basuras y se acercó al mostrador donde Lucía estaba acomodando unos pasteles. «Gracias, de verdad. Me has salvado la vida», dijo él. Lucía lo miró, secándose las manos en el delantal. «No exageres. Fueron 2 empanadas, no una transfusión de sangre. Me llamo Lucía». Alejandro dudó un segundo.
¿Debía dar su nombre real? En este barrio nadie lo conocía. «Soy Alex», mintió a medias. «Mucho gusto, Alex. ¿Y se puede saber qué hace un hombre con manos de pianista buscando trabajo de obrero? Porque te vi mirando los avisos en la calle», preguntó ella con perspicacia. Alejandro escondió las manos en los bolsillos, avergonzado. «Tuve mala suerte. Perdí mi empleo, perdí mi casa. Estoy empezando de cero. No tengo experiencia en trabajo pesado, pero aprendo rápido. Necesito trabajar, Lucía, de lo que sea». Lucía lo estudió un momento más, mordiéndose el labio inferior. Parecía estar evaluando si era de fiar. Luego miró hacia la trastienda donde se acumulaban sacos de harina de 50 kilos. «Mira, Alex, mi ayudante renunció ayer porque decía que el trabajo era muy duro. Necesito a alguien que cargue los sacos de harina del camión al almacén, que limpie los pisos y que ayude a repartir los pedidos en el barrio. Es trabajo sucio, pesado, y la paga no es una maravilla, pero incluye desayuno y almuerzo». Los ojos de Alejandro se iluminaron. Para él, en ese momento, esa oferta valía más que la fusión de dos multinacionales. «Lo tomo. Empiezo ahora mismo si quieres». Lucía rió suavemente. «Calma, vaquero. Empiezas mañana a las 5 de la mañana. Aquí se madruga. Y límpiate un poco esa cara, que asustas a los clientes. Tienes un grifo en el callejón de atrás si quieres lavarte». «Gracias, Lucía. No te vas a arrepentir», dijo Alejandro con una seriedad solemne. «Eso espero, Alex. Porque si me robas una sola moneda o faltas un día, mi tía Juana te perseguirá con el rodillo de amasar, y créeme, tiene buena puntería». Alejandro salió de la panadería sintiendo algo que no había sentido en años: esperanza. No tenía millones, pero tenía un trabajo, tenía un propósito para mañana a las 5 de la mañana. Fue al callejón trasero, abrió el grifo de agua fría y se lavó la cara y los brazos. El agua helada lo despertó completamente. Se miró en el reflejo de un charco en el suelo. Ya no veía al magnate inmobiliario, veía a un hombre cansado, pobre, pero vivo. Esa noche, en su cama hundida, Alejandro no pensó en la traición de Gustavo ni en la frialdad de Isabela. Pensó en los ojos color miel de Lucía y en el sabor de la empanada de pollo. Por primera vez se durmió sin necesidad de pastillas, agotado por la caminata y la emoción. A la mañana siguiente, Alejandro llegó a la panadería a las 4:50. Estaba oscuro y el barrio estaba en silencio, salvo por el canto de algún gallo lejano. Lucía ya estaba allí, levantando la persiana metálica con esfuerzo. Alejandro corrió a ayudarla. «Déjame a mí», dijo él, empujando la pesada cortina de metal hacia arriba. Lucía lo miró sorprendida. «Vaya, llegaste temprano. Eso es un buen comienzo. Toma, ponte esto». Le lanzó un delantal blanco igual al de ella. «Te queda un poco chico, pero servirá». Alejandro se puso el delantal sobre su ropa vieja. Se sentía ridículo y, al mismo tiempo, extrañamente orgulloso. Su primera tarea fue descargar 20 sacos de harina de un camión que acababa de llegar. El primer saco casi lo dobla por la mitad. Pesaba 1 tonelada. Sus músculos, acostumbrados al gimnasio con aire acondicionado y máquinas ergonómicas, protestaron ante el peso muerto y bruto de la harina. Pero apretó los dientes y siguió, uno tras otro. Sudaba a chorros, la harina se le metía en la nariz y en los ojos y sentía que la espalda se le iba a partir. Lucía lo observaba de reojo mientras amasaba el pan del día. Veía cómo temblaban sus brazos, cómo jadeaba buscando aire, pero también veía que no se detenía, no se quejaba, simplemente seguía cargando saco tras saco, con una determinación feroz. Cuando terminó, Alejandro se dejó caer sentado en el suelo del almacén, cubierto de polvo blanco de pies a cabeza, pareciendo un fantasma.
Lucía apareció con un vaso de agua fría y una toalla. «Nada mal para un novato», dijo ella, pasándole el agua. «Pensé que te rendirías en el tercer saco». «Necesito el trabajo», respondió Alejandro, bebiendo el agua como si fuera el mejor champán francés. «Y necesito demostrarme algo a mí mismo». «¿Demostrarte qué?», preguntó ella, sentándose en una caja frente a él. «¿Que sirvo para algo más que...?» «Para nada», corrigió rápido, evitando hablar de su pasado. Lucía lo miró con esa intensidad que lo desarmaba. «¿Sabes, Alex? Aquí en el barrio no nos importa de dónde vienes o qué errores cometiste. Aquí solo importa si eres capaz de levantarte cuando te caes, y hoy te has levantado 20 veces con 50 kilos en la espalda. Eso cuenta». Ella se levantó y le tendió la mano para ayudarlo a subir. «Vamos, el horno ya está caliente. Tienes que aprender a barnizar las conchas antes de hornearlas». Alejandro tomó su mano. Estaba caliente, áspera por el trabajo y fuerte. Sintió una corriente eléctrica recorrerle el brazo. No era la piel suave y perfumada de Isabela. Era una mano real, una mano que construía cosas, que alimentaba a la gente. «Gracias, jefa», dijo él sonriendo. «No me llames jefa, llámame Lucía. Y lávate las manos, no quiero harina en el piso que acabo de barrer». Los días se convirtieron en semanas. Alejandro se transformó. Su cuerpo se volvió más fibroso y fuerte, no por la estética, sino por la necesidad. Aprendió a hacer pan, a tratar con los clientes difíciles, a regatear con los proveedores. Descubrió que tenía talento para organizar el inventario, optimizando el pequeño almacén de Lucía para que cupieran más cosas y se desperdiciara menos. Lucía estaba impresionada. «Oye, tienes cabeza para los números», le dijo un día mientras revisaban las cuentas del mes. «Desde que estás aquí, hemos reducido las pérdidas un 10%. Alejandro se encogió de hombros, intentando no parecer un experto financiero. Sentido común, supongo. En esas semanas, la amistad entre ellos creció. Comían juntos en la trastienda, sentados sobre cajas, compartiendo historias. Alejandro inventaba anécdotas sobre una infancia ficticia en el campo, pero escuchaba con fascinación las historias reales de Lucía. Le contó cómo había heredado la panadería de su padre, cómo luchaba para pagar las facturas médicas de su madre enferma, cómo soñaba con ampliar el negocio algún día y poner mesas afuera. Alejandro la escuchaba y sentía una admiración profunda. Lucía era una guerrera, y sin darse cuenta empezó a sentir algo más, algo peligroso, porque cada vez que ella reía, él se olvidaba de que era un millonario fingiendo ser pobre. Se olvidaba de su venganza. Solo quería quedarse allí, en ese pequeño oasis de olor a pan, y proteger esa sonrisa. Pero el mundo real, el mundo cruel que había dejado atrás, estaba a punto de colisionar con su nueva vida de la manera más brutal posible. La paz que Alejandro había encontrado en la panadería de San Judas tenía fecha de caducidad. Ocurrió un martes por la tarde, cuando el calor del verano hacía que el asfalto de la ciudad pareciera líquido. Lucía estaba en la trastienda, visiblemente estresada, hablando por teléfono. Cuando colgó, se pasó una mano por la frente sudorosa. «Alex, tenemos un problema», dijo ella. «La camioneta de reparto se ha averiado. El motor ni siquiera arranca. Y tenemos un pedido muy grande de pasteles y bocadillos para un evento corporativo en el centro. Es un cliente nuevo y paga muy bien. No podemos fallar». Alejandro, que estaba limpiando las bandejas del horno, se secó las manos. «No te preocupes. ¿Dónde es? Podemos ir en taxi o buscar a alguien con una furgoneta. Es en el Hotel Palacio, en la zona financiera. Es un evento de una inmobiliaria grande. Si entregamos esto a tiempo, podríamos conseguir un contrato fijo para sus desayunos. Eso salvaría el mes, Alex. Tal vez incluso podría comprarle las medicinas que mi madre necesita sin pedir créditos».
El nombre Hotel Palacio hizo que a Alejandro se le helara la sangre. Era el lugar donde él solía celebrar sus victorias. Y una inmobiliaria grande. Las posibilidades de que fuera su antigua empresa eran altas. Sintió un impulso de negarse, de inventar una excusa, pero vio la desesperación en los ojos de Lucía. Ella no le pedía nada para ella. Todo era para su madre y para el negocio. Alejandro tragó saliva, enterrando su ego en lo más profundo de su ser. Está bien, Lucía. Vamos. Yo te ayudo a cargar todo en un taxi. No vamos a perder ese contrato. Llegaron al Hotel Palacio 1 hora después. Alejandro llevaba una gorra de béisbol calada hasta los ojos y su uniforme de trabajo, unos jeans gastados y una camiseta polo con el logo Panadería La Esperanza bordado en el pecho. Entraron por la puerta de servicio, cargando cajas pesadas con un aroma delicioso a hojaldre y crema. El jefe de cocina los recibió a gritos, metiéndoles prisa. Llegan tarde. Los invitados ya están en el salón principal. Lleven esas bandejas directamente a las mesas de buffet. Mis camareros están ocupados. ¡Rápido, muévanse! Alejandro intentó objetar. Nosotros solo somos los repartidores. No tenemos que entrar al salón. No me importa lo que sean. Si quieren cobrar, pongan la comida en las mesas ahora, gritó el jefe. Lucía miró a Alejandro con disculpa. Lo siento, Alex. Solo entramos, dejamos las cosas y salimos volando. No pasa nada, dijo él, bajando aún más la visera de su gorra. Vamos. Entrar al salón fue como viajar en el tiempo. Las lámparas de araña, las alfombras persas, el olor a perfume caro y dinero. Alejandro conocía ese salón mejor que su propia casa. Mantuvo la cabeza baja, colocando las bandejas de pasteles con rapidez, intentando hacerse invisible. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. Mientras acomodaba unos sándwiches, escuchó esa risa chillona y falsa que lo había atormentado en sus pesadillas. «Gustavo, eres terrible. No puedes contar eso aquí», decía Isabela. Alejandro se congeló. Estaban a 3 metros de él. Gustavo, con un traje italiano nuevo que probablemente había comprado con el dinero de la empresa, sostenía una copa de vino. Isabela llevaba un vestido de seda azul y el collar. El mismo collar que Alejandro le había comprado la noche de su caída. «Vámonos, Lucía», susurró Alejandro, tirando de la manga de ella. «Ya terminamos. Espera, falta la factura. Tienen que firmarme el recibido», dijo ella, buscando al gerente. En ese momento, un camarero que pasaba con una bandeja de bebidas tropezó con Alejandro. Fue un accidente, un simple roce, pero la bandeja se tambaleó y una copa de vino tinto cayó, derramando su contenido sobre el pantalón beige de Gustavo. «¡Maldita sea!», gritó Gustavo saltando hacia atrás. «¡Imbécil! ¡Mira lo que has hecho! Este traje cuesta más que tu vida». El salón se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. Alejandro se quedó quieto, con el líquido rojo goteando en el suelo. El camarero había desaparecido, dejándolo a él como el culpable. «Lo siento, señor», dijo Alejandro con voz ronca, intentando no levantar la cara. «¿Lo sientes? Eres un inútil», gritó Isabela, acercándose con furia. «Deberían prohibir la entrada a gente tan torpe y sucia en...» Isabela se detuvo en seco. Alejandro había levantado la vista instintivamente ante el insulto. Sus ojos se encontraron. El tiempo pareció detenerse. La boca de Isabela se abrió ligeramente, en una mezcla de horror y sorpresa. «Alejandro», susurró ella. Gustavo dejó de limpiarse el pantalón y miró. Sus ojos se abrieron como platos. Luego, una sonrisa maliciosa y lenta se dibujó en su rostro. «No puede ser», exclamó Gustavo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Damas y caballeros, miren quién nos honra con su presencia, el gran Alejandro de la Vega, o lo que queda de él».
Los murmullos recorrieron la sala. Antiguos socios, competidores y conocidos miraban a Alejandro con morbo. Veían su ropa barata, su barba de varios días, la gorra sucia. Vaya, vaya, Alejo, sabía que habías caído bajo, pero repartidor de pan. ¿En serio? Se burló Gustavo, acercándose a él como un depredador. ¿Te ha ido tan mal que tienes que servirnos la comida ahora? Alejandro apretó los puños. Podría golpearlo. Podría romperle la cara allí mismo. Pero sintió la mano de Lucía en su brazo. Ella estaba temblando, confundida. «Alex, ¿tú conoces a esta gente?», preguntó ella en un susurro. Gustavo se echó a reír. «¿Que si nos conoce? Éramos sus mejores amigos, antes de que resultara ser un fraude y un perdedor». «Oye, cariño», le dijo a Lucía con tono condescendiente, «ten cuidado con tu empleado. Tiene la mala costumbre de perder el dinero de los demás. Revisa la caja registradora antes de irte». La gente alrededor soltó risitas crueles. Isabela miraba a Alejandro con un desprecio absoluto, como si fuera un insecto. «Das pena, Alejandro», dijo ella. «Mírate, hueles a grasa y a fracaso. Por favor, vete, nos estás quitando el apetito». Alejandro sintió que la humillación le quemaba la piel. Iba a darse la media vuelta y salir, aceptando la derrota, cuando Lucía dio un paso al frente. Se interpuso entre Alejandro y Gustavo. Ella era pequeña comparada con ellos, pero en ese momento parecía gigante. «Cierre la boca», dijo Lucía con voz firme. Gustavo parpadeó, sorprendido. «¿Perdón? ¿Me estás hablando a mí, panaderita?» «Sí, le hablo a usted», respondió ella, alzando la voz para que todos escucharan. «No sé quiénes son ustedes, ni qué historia tienen con Alex. Pero sé quién es él ahora. Es un hombre que trabaja más duro en un día de lo que ustedes han trabajado en toda su vida. Se levanta antes de que salga el sol, se rompe la espalda cargando sacos y nunca se queja. Es honesto, es leal y tiene más dignidad en su dedo meñique que todos ustedes juntos con sus trajes caros». El salón quedó en silencio absoluto. Nadie se atrevía a hablarle así a la élite. «Así que, si se le manchó el pantalón, señor, mándelo a la tintorería. Seguro tiene dinero para eso, pero no se atreva a insultar a un hombre bueno solo porque usted tiene el alma podrida», sentenció Lucía. Luego se giró hacia Alejandro, le tomó la mano con fuerza y dijo: «Vámonos, Alex. Aquí el aire está viciado». Lucía lo arrastró fuera del salón, dejando a Gustavo y a Isabela con la palabra en la boca, rojos de ira y vergüenza ante la mirada atónita de sus propios invitados. Salieron del hotel y caminaron rápido por la calle, sin decir una palabra, hasta que estuvieron a varias cuadras de distancia. La adrenalina empezaba a bajar. Lucía se detuvo en un parque y se sentó en un banco, respirando agitadamente. Alejandro se sentó a su lado. Estaba en shock. Nadie lo había defendido nunca así. Ni su madre, ni sus abogados, nadie. «Lucía, no tenías que hacer eso. Perdiste el cliente», dijo él suavemente. «Que se vayan al diablo con su cliente», respondió ella, todavía enojada. «No voy a permitir que te traten como basura. Nadie tiene derecho a humillarte, Alex. Nadie». Ella se giró para mirarlo y su expresión se suavizó, volviéndose inquisitiva. «Pero ahora necesito la verdad. ¿Quién eres, Alejandro? Porque esos tipos te conocían, y tú a ellos. Y ese nombre, de la Vega, ese apellido estaba en los edificios del centro». Alejandro suspiró. Sabía que no podía mentirle más, no después de lo que ella acababa de hacer por él. Era yo, Lucía. Yo era el dueño de todo eso. Esas personas. Gustavo era mi socio, Isabela era mi prometida. Lucía abrió los ojos desmesuradamente. ¿Tú? ¿El millonario que salió en las noticias? ¿El que perdió todo por fraude? No fue fraude, dijo Alejandro rápidamente, tomándola de las manos. Fue una trampa. O mejor dicho, una prueba. Le contó todo. Le contó sobre la noche en que los escuchó planear su ruina,
sobre cómo decidió fingir su quiebra para ver quién lo amaba de verdad, sobre cómo todos le dieron la espalda. Le contó sobre su llegada al barrio, sobre el miedo, el hambre. Y entonces te conocí a ti, terminó Alejandro, mirándola a los ojos. Y por primera vez en mi vida encontré algo real. Lucía lo escuchaba en silencio, procesando la información. Soltó sus manos y se puso de pie, alejándose unos pasos. «¿Entonces todo esto es mentira?», preguntó ella con la voz temblorosa. «¿Tú trabajando en la panadería, viviendo en ese cuarto, es solo un juego para ti? ¿Un experimento social?». «No, Lucía, no es un juego», se apresuró a decir Alejandro, levantándose. «Es mi vida ahora. No tengo acceso a mi dinero. Estoy viviendo esto de verdad. Y lo que siento, la amistad que tenemos, eso es lo más real que he vivido». Lucía se cruzó de brazos protegiéndose. «¿Y cuándo pensabas decírmelo? Cuando te aburrieras de jugar a ser pobre y volvieras a tu mansión». «No pienso volver si eso significa perderte», soltó Alejandro sin pensar. La confesión quedó flotando en el aire. Lucía lo miró y vio la sinceridad brutal en sus ojos. Vio al hombre que había cargado harina hasta casi desmayarse, al hombre que había compartido su comida con los perros callejeros, al hombre que la había mirado con gratitud infinita por una empanada. «Eres un idiota, Alejandro», dijo ella, pero con una media sonrisa triste. «Un idiota complicado». «Soy tu idiota si me dejas», respondió él, dando un paso hacia ella. En ese parque, bajo la luz naranja del atardecer, la barrera entre ellos se rompió. No se besaron. El momento era demasiado frágil para eso, pero hubo un entendimiento, una alianza forjada en fuego. «Vamos a casa», dijo Lucía finalmente. «Mañana hay que hornear, y tenemos que buscar otro cliente para reemplazar a esos estirados del hotel». Alejandro sonrió. «Tengo algunas ideas de marketing que podrían funcionar». «Más te vale, chico rico, más te vale». Regresaron al barrio caminando juntos, hombro con hombro. Alejandro se sentía invencible. Gustavo y Isabela habían intentado destruirlo, pero solo habían logrado hacerlo más fuerte. Y ahora tenía algo que ellos nunca tendrían, a alguien que mataría dragones por él. Pero la vida, como siempre, tenía preparada una última prueba. Una que no se podía resolver con puñetazos ni con palabras valientes. Una prueba que requeriría un milagro. 2 semanas después del incidente en el hotel, Alejandro llegó a la panadería y la encontró cerrada. Eran las 5 de la mañana. Lucía nunca llegaba tarde. Golpeó la persiana preocupado. Nadie respondió. Llamó a su teléfono. Nada. Corrió hacia la casa de Lucía, a unas pocas calles de allí. Al llegar, vio una ambulancia en la puerta y vecinos murmurando en la acera. El corazón se le detuvo. Se abrió paso entre la gente justo a tiempo para ver a los paramédicos sacar una camilla. No era Lucía, era su madre, doña Clara, pálida y con una máscara de oxígeno. Lucía iba detrás, llorando, con el rostro desencajado por el terror. «¡Lucía!», gritó Alejandro. Ella se giró y al verlo corrió hacia sus brazos y se derrumbó. «Es su corazón, Alex». Colapsó. «Dicen que necesita una operación de urgencia o no pasará de esta noche». Alejandro la abrazó fuerte, sintiendo sus sollozos contra su pecho. «Todo va a estar bien», le susurró. «No, no va a estar bien», sollozó ella, separándose para mirarlo con desesperación. «La operación cuesta $50,000. El seguro no lo cubre. No tengo ese dinero, Alex. Ni vendiendo la panadería me alcanzaría. La voy a perder. Voy a perder a mi mamá». Alejandro sintió un frío metálico en su interior. $50,000. Para el antiguo Alejandro, eso era lo que costaba un reloj. Era una firma en un cheque, pero para Alex, el panadero,
Era una cifra imposible. Sin embargo, él sabía que tenía el dinero. Estaba ahí, en sus cuentas bloqueadas, esperando una orden suya a don Pedro para liberarse. Pero si lo hacía, si usaba su dinero ahora, su tapadera se acabaría. Gustavo sabría que seguía teniendo poder. Isabela sabría que mintió. Su plan de venganza perfecta se iría al diablo. La muerte de Alejandro de la Vega tendría que revertirse antes de tiempo. Miró a Lucía destrozada, sin esperanza, y luego pensó en su venganza. ¿Qué valía más? ¿Ver caer a sus enemigos o salvar a la mujer que le había devuelto la vida? «No llores, Lucía», dijo él, con una voz extrañamente calmada y autoritaria. «Ve con ella en la ambulancia, no te separes de su lado». «¿Pero qué vas a hacer tú?», preguntó ella, confundida por su tono. «Voy a conseguir el dinero», dijo Alejandro. «¿Cómo?». «Es imposible. Tengo un último recurso. Confía en mí». Lucía subió a la ambulancia, mirándolo a través del cristal trasero mientras el vehículo se alejaba con las sirenas aullando. Alejandro se quedó solo en la calle. Sacó su teléfono, ese teléfono prepago barato que había usado durante meses, y marcó un número que sabía de memoria. «¿Don Pedro?», dijo cuando contestaron al otro lado. «Alejandro, muchacho, ¿qué pasa?». «Es muy temprano». «Activa el protocolo de emergencia, Pedro. Necesito $50,000 en efectivo en 1 hora. Y prepara los papeles. Se acabó el juego. Voy a volver». Pero la historia no podía ser tan simple. Antes de rendirse y revelar su identidad, Alejandro decidió hacer un último intento. Un intento desesperado que pondría a prueba la humanidad de su peor enemigo una última vez. Iría a ver a Gustavo. Le pediría el dinero como un mendigo. Si Gustavo tenía un átomo de decencia, le prestaría el dinero para salvar una vida. Si no, entonces Alejandro desataría el infierno. Alejandro corrió como si el diablo le pisara los talones. No tenía dinero para un taxi, así que corrió las 20 cuadras que separaban el barrio de San Judas de la torre corporativa en el distrito financiero. El sudor le empapaba la camisa y los pulmones le ardían, pero no se detuvo. Cada segundo contaba. La imagen de Lucía llorando y de su madre conectada a esas máquinas era el combustible que movía sus piernas cansadas. Tenía que intentarlo. Tenía que darle al destino una última oportunidad de mostrar piedad antes de sacar la espada. Llegó al edificio de Inversiones de la Vega, que ahora lucía un cartel provisional que decía Grupo GNI. Gustavo e Isabela jadeando, con el rostro rojo y el aspecto de un loco. Los guardias de seguridad de la entrada, 2 hombres corpulentos que no lo conocían de su época de jefe, le bloquearon el paso inmediatamente. «¡Alto ahí! ¿A dónde crees que vas, indigente? Aquí no se pide limosna», gruñó uno de ellos, poniéndole una mano en el pecho. «Necesito ver a Gustavo», jadeó Alejandro, tratando de recuperar el aliento. «A Gustavo, al señor Gustavo Méndez. Es urgente. Es cuestión de vida o muerte». Los guardias se miraron y soltaron una carcajada. «Seguro que sí, amigo. Y yo necesito ver al Papa. Lárgate antes de que te saquemos a patadas. Díganle que es Alejandro. Él sabe quién soy. Por favor, solo 1 minuto», gritó Alejandro desesperado, intentando esquivarlos. El alboroto llamó la atención en el lobby. Para suerte o desgracia de Alejandro, las puertas del ascensor ejecutivo se abrieron y salió Gustavo, acompañado de un grupo de abogados japoneses. Gustavo se detuvo al ver la escena, sus guardias forcejeando con un hombre sucio que gritaba su nombre. «¿Qué demonios es este ruido? No puedo escuchar mis propios pensamientos», dijo Gustavo con arrogancia, ajustándose los gemelos de oro. «Señor Méndez, este tipo dice que lo conoce. No quiere irse», explicó el guardia, torciendo el brazo de Alejandro detrás de su espalda. Gustavo se acercó lentamente, con una sonrisa de tiburón, al reconocer a su ex amigo. «Suéltenlo», dijo. Los guardias obedecieron y empujaron a Alejandro hacia adelante. Alejandro cayó de rodillas al suelo pulido, humillado frente a todo el lobby.
Gustavo, por favor, dijo Alejandro desde el suelo levantando la vista. No vengo a pedirte nada para mí. Gustavo hizo un gesto a los abogados japoneses para que esperaran un momento. Vaya, Alejo, siempre encontrando nuevas formas de avergonzarte. ¿Qué quieres? ¿Viniste a limpiar los baños? Necesito dinero, Gustavo. $50,000. Gustavo soltó una carcajada que resonó en el techo alto. ¿50,000? ¿Te has vuelto loco? ¿Para qué? Drogas, deudas de juego. Es para una operación, explicó Alejandro hablando rápido, atropellándose con las palabras. La madre de una amiga se está muriendo. Necesita una cirugía de corazón hoy mismo o no sobrevivirá. Es una mujer buena, Gustavo, trabajadora. No tienen a nadie más. Te lo ruego, préstame el dinero. Te firmaré lo que quieras. Trabajaré para ti gratis el resto de mi vida. Seré tu chofer, tu conserje, lo que sea, pero sálvala. Gustavo lo miró con una frialdad que helaba la sangre. Se agachó para quedar a la altura de los ojos de Alejandro, invadiendo su espacio personal. Olía a colonia cara y a maldad pura. Déjame ver si entendí, susurró Gustavo para que solo Alejandro lo oyera. ¿Quieres que yo, el hombre al que despreciabas con tu superioridad moral, te dé $50,000 para salvar a una vieja pobre que ni siquiera conozco? Es una vida humana, Gustavo. Por el amor de Dios, ten piedad. Sé que me odias, pero esto no tiene nada que ver con nosotros, suplicó Alejandro, con lágrimas de impotencia en los ojos. Gustavo se levantó y se sacudió el polvo imaginario de sus pantalones. Tienes razón, Alejandro, no tiene nada que ver conmigo. La gente pobre se muere todos los días, es selección natural. Si no tienen seguro, no es mi problema. Gustavo, te lo estoy suplicando de rodillas. Y te ves patético, lo interrumpió Gustavo. No te voy a dar ni un centavo. De hecho, verte así, arrastrándote por una extraña, me confirma que eres débil. Nunca tuviste lo que se necesita para estar en la cima. Ahora, lárgate de mi edificio antes de que llame a la policía y diga que me intentaste agredir. Gustavo se dio la vuelta y volvió con los abogados, riendo como si alguien hubiera contado un chiste buenísimo. «Saquen la basura», ordenó a los guardias sin mirar atrás. Alejandro fue arrastrado hacia la salida y arrojado a la acera caliente. Se quedó allí unos segundos, tirado en el concreto, pero extrañamente ya no sentía desesperación. La súplica había desaparecido. Las lágrimas se secaron instantáneamente. En su lugar nació algo frío, duro y afilado como el acero. Esa había sido la última prueba. Gustavo había tenido la oportunidad de mostrar un gramo de humanidad y la había escupido. Ya no había vuelta atrás. Ya no había piedad. Alejandro se levantó. Se sacudió la ropa con dignidad. Su postura cambió. Ya no era el panadero encorvado por el cansancio. Volvía a ser el CEO, el tiburón, el dueño del tablero. Sacó su teléfono barato y marcó el número de don Pedro. «Hazlo», dijo Alejandro con voz sepulcral. «¿El dinero?», preguntó el abogado. «Sí, pero escúchame bien, Pedro. Nadie puede saber que fui yo. Inventa una fundación, una beca, un donante anónimo, lo que sea. Ve al hospital ahora mismo y paga la cirugía completa. Paga la mejor habitación para la recuperación. Que no les falte nada. Considéralo hecho, hijo. ¿Y tú, vienes a la oficina? No. Tengo que mantener el personaje un poco más. Solo unas horas más. Prepara los documentos de la trampa final. Quiero que organices una fiesta. Una gala de reconciliación y futuro. Invita a Gustavo, a Isabela y a toda la prensa. Diles que un inversor misterioso quiere inyectar capital en la empresa para salvarla de los errores de Alejandro. Gustavo no podrá resistirse a la codicia. ¿Entendido? Será un placer verlos caer. Alejandro colgó. Miró hacia la torre de cristal una última vez. «Disfruta tu vista, Gustavo», murmuró, «porque la caída va a ser larga». Alejandro regresó al hospital.
Al llegar a la sala de espera, encontró a Lucía sentada en el suelo, con la cabeza entre las rodillas, temblando. Parecía una niña pequeña y asustada. Alejandro se acercó y se arrodilló frente a ella. «Lucía», dijo suavemente. Ella levantó la cabeza. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. «Alex, ¿dónde estabas? El doctor dijo que si no pagábamos en una hora...» «Lucía, escucha», la interrumpió él, tomándole las manos. «Ya está pagado». Ella lo miró confundida, como si él estuviera hablando en otro idioma. «¿Qué? ¿De qué hablas?» Justo en ese momento, un médico con bata blanca salió al pasillo buscando a los familiares. «¿Familiares de la señora Clara?» «¡Soy yo!», saltó Lucía. «Señorita, tenemos buenas noticias. La administración nos acaba de informar que una fundación benéfica anónima, especializada en casos cardíacos, ha cubierto todos los gastos. Ya estamos preparando el quirófano. Vamos a operar a su madre de inmediato». Lucía se llevó las manos a la boca, incrédula. «Una fundación. Pero yo no solicité nada. Es un milagro». El médico sonrió. «A veces los milagros ocurren. Firme aquí, por favor». Lucía firmó los papeles temblando y luego se giró hacia Alejandro. Lo abrazó con una fuerza que casi le rompe las costillas. «Alex, la van a salvar, alguien la va a salvar», gritaba ella, llorando de alivio en su hombro. Alejandro la abrazó de vuelta, cerrando los ojos. Sentía el olor de su cabello, la calidez de su cuerpo. Sabía que le estaba mintiendo por omisión, y eso le pesaba. Pero verla así de feliz valía cualquier precio. «Te dije que todo iba a estar bien», susurró él. La operación duró 5 horas. Fueron las 5 horas más largas de la vida de Alejandro, no porque temiera por la cirugía, había contratado al mejor cirujano del país, sino porque sabía que el reloj de arena de su mentira se estaba acabando. Cuando el médico salió a decir que todo había sido un éxito y que doña Clara viviría, la celebración fue silenciosa y emotiva. Lucía se quedó dormida en una silla incómoda junto a la cama de su madre. Alejandro la observó dormir un rato, acarició su mejilla suavemente y luego salió al pasillo. Tenía trabajo que hacer. Al día siguiente, la ciudad amaneció con una noticia bomba en los círculos empresariales. Un misterioso conglomerado internacional, el Grupo Fénix, estaba interesado en adquirir una participación mayoritaria en la antigua empresa de Alejandro para rescatarla de la crisis de imagen. Habían organizado una gran gala esa misma noche en el Hotel Palacio para firmar el acuerdo con los actuales directores, Gustavo e Isabela. Alejandro, de vuelta en la panadería, que estaba cerrada por la situación de Clara, recibió un mensaje de don Pedro. «El cebo está puesto. Ellos confirmaron asistencia. Creen que van a hacerse millonarios de nuevo. Tu traje está listo en mi casa». Alejandro miró su reflejo en el horno apagado. Era hora de matar a Alex, el panadero, y traer de vuelta a Alejandro de la Vega. Pero antes tenía que hablar con Lucía. No podía dejar que ella se enterara por las noticias. Tenía que llevarla con él, aunque eso significara exponerla al mundo de tiburones del que había intentado protegerla. Fue al hospital. Lucía estaba despierta, dándole sopa a su madre, que ya lucía mucho mejor color. «Hola, héroe», dijo Lucía al verlo entrar, con una sonrisa radiante. «Mi mamá quiere conocer al chico que me ayudó a no volverme loca ayer». Alejandro saludó a la señora con educación, pero su rostro estaba serio. Lucía notó el cambio de inmediato. «¿Pasa algo malo, Alex?» «Lucía, necesito que vengas conmigo esta noche», dijo él sin rodeos. «¿Ir a dónde? No puedo dejar a mi mamá. Es solo por unas horas. He contratado a una enfermera privada para que se quede con ella. Es lo más importante que he tenido que hacer en mi vida, y no puedo hacerlo sin ti». Lucía frunció el ceño. «Alex, me estás asustando. Estás muy raro. ¿En qué lío te has metido?»
¿Hiciste algo ilegal para conseguir el dinero de la fundación? No, nada ilegal. Pero necesito que confíes en mí una vez más. Solo una vez más. Por favor, ponte bonita. Te recogeré a las 8. Lucía dudó mirando a su madre. La señora Clara le guiñó un ojo a su hija. Ve, mi hija. Ese muchacho te mira como si fueras agua en el desierto. Ve con él. Esa noche, a las 8 en punto, una limusina negra se detuvo frente al humilde edificio de apartamentos de Lucía en el barrio San Judas. Los vecinos salieron a las ventanas, boquiabiertos. El chofer abrió la puerta trasera y Alejandro bajó. Pero no era el Alejandro de los jeans rotos y la camiseta sudada. Llevaba un smoking negro hecho a medida, el cabello perfectamente peinado y un reloj de oro en la muñeca. Se veía poderoso, imponente, casi real. Lucía bajó las escaleras con un vestido sencillo que había conseguido prestado. Cuando vio a Alejandro, se detuvo en seco en la acera. Sus ojos recorrieron el auto, el chofer, el traje caro. El miedo y la comprensión empezaron a mezclarse en su mirada. ¿Alex?, preguntó ella con un hilo de voz. Alejandro le tendió la mano, tal como lo había hecho entre los sacos de harina, pero esta vez su mano no tenía polvo. Esta noche no soy Alex, Lucía. Esta noche vas a conocer a Alejandro y vamos a recuperar lo que es nuestro. Sube. Lucía subió al auto como si estuviera entrando en una nave espacial. El interior olía a cuero nuevo. Alejandro se sentó a su lado y el auto arrancó suavemente hacia el centro de la ciudad, hacia el Hotel Palacio, hacia la Boca del Lobo donde Gustavo e Isabela esperaban su consagración, sin saber que en realidad esperaban su ejecución pública. Alejandro corrió como si el diablo le pisara los talones. No tenía dinero para un taxi. Así que corrió las 20 cuadras que separaban el barrio de San Judas de la torre corporativa en el distrito financiero. El sudor le empapaba la camisa y los pulmones le ardían, pero no se detuvo. Cada segundo contaba. La imagen de Lucía llorando y de su madre conectada a esas máquinas era el combustible que movía sus piernas cansadas. Tenía que intentarlo. Tenía que darle al destino una última oportunidad de mostrar piedad antes de sacar la espada. Llegó al edificio de inversiones de La Vega, que ahora lucía un cartel provisional que decía Grupo GNI, Gustavo e Isabela, jadeando, con el rostro rojo y el aspecto de un loco. Los guardias de seguridad de la entrada, dos hombres corpulentos que no lo conocían de su época de jefe, le bloquearon el paso inmediatamente. ¡Alto ahí! ¿A dónde crees que vas, indigente? Aquí no se pide limosna, gruñó uno de ellos, poniéndole una mano en el pecho. Necesito ver a Gustavo, jadeó Alejandro, tratando de recuperar el aliento. A Gustavo, al señor Gustavo Méndez. Es urgente. Es cuestión de vida o muerte. Los guardias se miraron y soltaron una carcajada. Seguro que sí, amigo. Y yo necesito ver al Papa. Lárgate antes de que te saquemos a patadas. Díganle que es Alejandro. Él sabe quién soy. Por favor, solo un minuto, gritó Alejandro desesperado, intentando esquivarlos. El alboroto llamó la atención en el lobby. Para suerte o desgracia de Alejandro, las puertas del ascensor ejecutivo se abrieron y salió Gustavo, acompañado de un grupo de abogados japoneses. Gustavo se detuvo al ver la escena, sus guardias forcejeando con un hombre sucio que gritaba su nombre. ¿Qué demonios es este ruido? No puedo escuchar mis propios pensamientos, dijo Gustavo con arrogancia, ajustándose los gemelos de oro. Señor Méndez, este tipo dice que lo conoce. No quiere irse, explicó el guardia, torciendo el brazo de Alejandro detrás de su espalda. Gustavo se acercó lentamente, con una sonrisa de tiburón al reconocer a su ex amigo. «Suéltenlo», dijo. Los guardias obedecieron y empujaron a Alejandro hacia adelante.
Alejandro cayó de rodillas al suelo pulido, humillado frente a todo el lobby. «Gustavo, por favor», dijo Alejandro desde el suelo levantando la vista. «No vengo a pedirte nada para mí». Gustavo hizo un gesto a los abogados japoneses para que esperaran un momento. «Vaya, Alejo, siempre encontrando nuevas formas de avergonzarte. ¿Qué quieres? ¿Viniste a limpiar los baños?» «Necesito dinero, Gustavo. $50,000. Gustavo soltó una carcajada que resonó en el techo alto. «¿50,000? ¿Te has vuelto loco? ¿Para qué? ¿Drogas? ¿Deudas de juego?» «Es para una operación», explicó Alejandro hablando rápido, atropellándose con las palabras. «La madre de una amiga se está muriendo. Necesita una cirugía de corazón hoy mismo o no sobrevivirá. Es una mujer buena, Gustavo, trabajadora. No tienen a nadie más. Te lo ruego. Préstame el dinero, te firmaré lo que quieras. Trabajaré para ti gratis el resto de mi vida. Seré tu chofer, tu conserje, lo que sea, pero sálvala». Gustavo lo miró con una frialdad que helaba la sangre. Se agachó para quedar a la altura de los ojos de Alejandro, invadiendo su espacio personal. Olía a colonia cara y a maldad pura. «Déjame ver si entendí», susurró Gustavo para que solo Alejandro lo oyera. «¿Quieres que yo, el hombre al que despreciabas con tu superioridad moral, te dé $50,000 para salvar a una vieja pobre que ni siquiera conozco? Es una vida humana, Gustavo. Por el amor de Dios, ten piedad. Sé que me odias, pero esto no tiene nada que ver con nosotros», suplicó Alejandro, con lágrimas de impotencia en los ojos. Gustavo se levantó y se sacudió el polvo imaginario de sus pantalones. «Tienes razón, Alejandro. No tienen nada que ver conmigo. La gente pobre se muere todos los días. Es selección natural. Si no tienen seguro, no es mi problema». «Gustavo, te lo estoy suplicando de rodillas. Y te ves patético», lo interrumpió Gustavo. «No te voy a dar ni un centavo. De hecho, verte así, arrastrándote por una extraña, me confirma que eres débil. Nunca tuviste lo que se necesita para estar en la cima. Ahora, lárgate de mi edificio antes de que llame a la policía y diga que me intentaste agredir». Gustavo se dio la vuelta y volvió con los abogados, riendo como si alguien hubiera contado un chiste buenísimo. «Saquen la basura», ordenó a los guardias sin mirar atrás. Alejandro fue arrastrado hacia la salida y arrojado a la acera caliente. Se quedó allí unos segundos, tirado en el concreto. Pero extrañamente ya no sentía desesperación. La súplica había desaparecido. Las lágrimas se secaron instantáneamente. En su lugar nació algo frío, duro y afilado como el acero. Esa había sido la última prueba. Gustavo había tenido la oportunidad de mostrar un gramo de humanidad y la había escupido. Ya no había vuelta atrás. Ya no había piedad. Alejandro se levantó. Se sacudió la ropa con dignidad. Su postura cambió. Ya no era el panadero encorvado por el cansancio. Volvía a ser el CEO, el tiburón, el dueño del tablero. Sacó su teléfono barato y marcó el número de don Pedro. «Hazlo», dijo Alejandro con voz sepulcral. «¿El dinero?», preguntó el abogado. «Sí, pero escúchame bien, Pedro. Nadie puede saber que fui yo. Inventa una fundación, una beca, un donante anónimo, lo que sea. Ve al hospital ahora mismo y paga la cirugía completa. Paga la mejor habitación para la recuperación. Que no les falte nada. Considéralo hecho, hijo. ¿Y tú? ¿Vienes a la oficina?» «No. Tengo que mantener el personaje un poco más. Solo unas horas más. Prepara los documentos de la trampa final. Quiero que organices una fiesta, una gala de reconciliación y futuro. Invita a Gustavo, a Isabela y a toda la prensa. Diles que un inversor misterioso quiere inyectar capital en la empresa para salvarla de los errores de Alejandro. Gustavo no podrá resistirse a la codicia». «Entendido. Será un placer verlos caer». Alejandro colgó. Miró hacia la torre de cristal una última vez. «Disfruta tu vista, Gustavo», murmuró.
porque la caída va a ser larga. Alejandro regresó al hospital. Al llegar a la sala de espera, encontró a Lucía sentada en el suelo, con la cabeza entre las rodillas, temblando. Parecía una niña pequeña y asustada. Alejandro se acercó y se arrodilló frente a ella. «Lucía», dijo suavemente. Ella levantó la cabeza. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. «Alex, ¿dónde estabas? El doctor dijo que si no pagábamos en 1 hora...» «Lucía, escucha», la interrumpió él tomándole las manos. «Ya está pagado». Ella lo miró confundida, como si él estuviera hablando en otro idioma. «¿Qué? ¿De qué hablas?» Justo en ese momento, un médico con bata blanca salió al pasillo buscando a los familiares. Familiares de la señora Clara. «¡Soy yo!», saltó Lucía. «Señorita, tenemos buenas noticias. La administración nos acaba de informar que una fundación benéfica anónima especializada en casos cardíacos ha cubierto todos los gastos. Ya estamos preparando el quirófano. Vamos a operar a su madre de inmediato». Lucía se llevó las manos a la boca, incrédula. «¿Una fundación? Pero yo no solicité nada. Es un milagro». El médico sonrió. «A veces los milagros ocurren. Firme aquí, por favor». Lucía firmó los papeles temblando y luego se giró hacia Alejandro. Lo abrazó con una fuerza que casi le rompe las costillas. «Alex, la van a salvar. Alguien la va a salvar», gritaba ella, llorando de alivio en su hombro. Alejandro la abrazó de vuelta cerrando los ojos. Sentía el olor de su cabello, la calidez de su cuerpo. Sabía que le estaba mintiendo por omisión, y eso le pesaba, pero verla así de feliz valía cualquier precio. «Te dije que todo iba a estar bien», susurró él. La operación duró 5 horas. Fueron las 5 horas más largas de la vida de Alejandro, no porque temiera por la cirugía, había contratado al mejor cirujano del país, sino porque sabía que el reloj de arena de su mentira se estaba acabando. Cuando el médico salió a decir que todo había sido un éxito y que doña Clara viviría, la celebración fue silenciosa y emotiva. Lucía se quedó dormida en una silla incómoda junto a la cama de su madre. Alejandro la observó dormir un rato. Acarició su mejilla suavemente y luego salió al pasillo. Tenía trabajo que hacer. Al día siguiente, la ciudad amaneció con una noticia bomba en los círculos empresariales. Un misterioso conglomerado internacional, el Grupo Fénix, estaba interesado en adquirir una participación mayoritaria en la antigua empresa de Alejandro para rescatarla de la crisis de imagen. Habían organizado una gran gala esa misma noche en el Hotel Palacio para firmar el acuerdo con los actuales directores, Gustavo e Isabela. Alejandro, de vuelta en la panadería, que estaba cerrada por la situación de Clara, recibió un mensaje de don Pedro. «El cebo está puesto. Ellos confirmaron asistencia. Creen que van a hacerse millonarios de nuevo. Tu traje está listo en mi casa». Alejandro miró su reflejo en el horno apagado. Era hora de matar a Alex el panadero y traer de vuelta a Alejandro de la Vega. Pero antes, tenía que hablar con Lucía. No podía dejar que ella se enterara por las noticias. Tenía que llevarla con él, aunque eso significara exponerla al mundo de tiburones del que había intentado protegerla. Fue al hospital. Lucía estaba despierta, dándole sopa a su madre, que ya lucía mucho mejor color. «Hola, héroe», dijo Lucía al verlo entrar con una sonrisa radiante. «Mi mamá quiere conocer al chico que me ayudó a no volverme loca ayer». Alejandro saludó a la señora con educación, pero su rostro estaba serio. Lucía notó el cambio de inmediato. «¿Pasa algo malo, Alex?» «Lucía, necesito que vengas conmigo esta noche», dijo él sin rodeos. «¿Ir a dónde?» «No puedo dejar a mi mamá. Es solo por unas horas. He contratado a una enfermera privada para que se quede con ella. Es lo más importante que he tenido que hacer en mi vida, y no puedo hacerlo sin ti». Lucía frunció el ceño. «Alex, me estás asustando. Estás muy raro. ¿En qué lío te has metido? ¿Hiciste algo ilegal para conseguir el dinero de la fundación?» «No, nada ilegal.
Pero necesito que confíes en mí una vez más, solo una vez más. Por favor, ponte bonita. Te recogeré a las 8. Lucía dudó, mirando a su madre. La señora Clara le guiñó un ojo a su hija. Ve, mi hija, ese muchacho te mira como si fueras agua en el desierto. Ve con él. Esa noche, a las 8 en punto, una limusina negra se detuvo frente al humilde edificio de apartamentos de Lucía en el barrio San Judas. Los vecinos salieron a las ventanas, boquiabiertos. El chofer abrió la puerta trasera y Alejandro bajó. Pero no era el Alejandro de los jeans rotos y la camiseta sudada. Llevaba un smoking negro hecho a medida, el cabello perfectamente peinado y un reloj de oro en la muñeca. Se veía poderoso, imponente, casi real. Lucía bajó las escaleras con un vestido sencillo que había conseguido prestado. Cuando vio a Alejandro, se detuvo en seco en la acera. Sus ojos recorrieron el auto, el chofer, el traje caro. El miedo y la comprensión empezaron a mezclarse en su mirada. ¿Alex?, preguntó ella con un hilo de voz. Alejandro le tendió la mano, tal como lo había hecho entre los sacos de harina, pero esta vez su mano no tenía polvo. Esta noche no soy Alex, Lucía. Esta noche vas a conocer a Alejandro. Y vamos a recuperar lo que es nuestro. Sube. Lucía subió al auto como si estuviera entrando en una nave espacial. El interior olía a cuero nuevo. Alejandro se sentó a su lado y el auto arrancó suavemente hacia el centro de la ciudad, hacia el Hotel Palacio, hacia la boca del lobo donde Gustavo e Isabela esperaban su consagración, sin saber que en realidad esperaban su ejecución pública. El silencio dentro de la limusina era pesado, casi se podía tocar. Lucía miraba por la ventanilla cómo las luces de la ciudad pasaban a toda velocidad, apretando su pequeño bolso de mano contra su regazo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. De vez en cuando miraba de reojo a Alejandro, o al hombre que se parecía a Alejandro. Ese smoking, esa postura rígida, esa mirada de hielo. No era su Alex, el panadero que se manchaba de harina y reía con los chistes malos de su tía Juana. Era un extraño poderoso. Alejandro notó su incomodidad. Sin decir nada, extendió su mano y cubrió la de ella. Su tacto seguía siendo el mismo, cálido y firme. Pase lo que pase ahí dentro, no me sueltes, dijo él suavemente. Eres lo único real que tengo en este mundo de mentiras. Lucía lo miró, buscando la verdad en sus ojos oscuros. Tengo miedo, Alex. Siento que voy a despertar y que todo esto será una pesadilla. No es una pesadilla, Lucía. Es el despertar. Confía en mí. El auto se detuvo frente a la entrada principal del Hotel Palacio. No la entrada de servicio por donde habían entrado con las cajas de pan semanas atrás, sino la entrada de alfombra roja. Los valets corrieron a abrir la puerta. Los flashes de las cámaras estallaron de inmediato. La prensa estaba allí, hambrienta de noticias sobre el misterioso inversor que salvaría la empresa. Alejandro bajó primero, se abrochó el botón del saco y tendió la mano a Lucía. Ella tomó aire, irguió la espalda con la dignidad que le había enseñado la vida dura del barrio y salió al escrutinio público. Al entrar al gran salón de baile, la escena era opulenta. Cientos de invitados bebían champán y comían canapés, ajenos a la tormenta que estaba por desatarse. En el centro de todo, sobre un pequeño escenario, estaban Gustavo e Isabela. Gustavo sostenía un micrófono, brillando de orgullo y codicia. Isabela estaba a su lado, aferrada a su brazo como un trofeo, luciendo joyas nuevas. Y por eso quiero agradecerles su confianza, decía Gustavo al micrófono. Han sido tiempos difíciles, rumores malintencionados sobre la gestión anterior de mi ex socio, que en paz descanse financieramente, risas del público.
Pero hoy firmamos una alianza con el Grupo Fénix que nos llevará a la estratosfera. ¡Salud por el futuro! ¡Salud!, coreó la multitud. En ese momento, las grandes puertas dobles del fondo se abrieron de par en par con un estruendo. La música de la orquesta se detuvo. Todas las cabezas se giraron. Alejandro avanzó por el pasillo central con Lucía del brazo. Caminaba despacio, con la seguridad de un depredador que entra en su territorio. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Se escuchaba el roce de los vestidos y algún grito ahogado de sorpresa. Gustavo dejó caer su copa. El cristal se rompió en el escenario y el sonido fue como un disparo amplificado por el micrófono. Se quedó mirando a Alejandro como si viera a un muerto resucitar. Isabela se llevó las manos a la boca, pálida como un fantasma. «¡Alejandro!», susurró alguien en la multitud. «¡No puede ser! Decían que estaba en la indigencia. Miren a la mujer. ¿No es la panadera que nos gritó la otra vez?». Alejandro llegó al pie del escenario. Miró hacia arriba, a sus enemigos. No dijo nada. Simplemente subió los escalones, uno a uno, seguido de Lucía, que temblaba pero mantenía la cabeza alta. Gustavo retrocedió instintivamente. ¿Qué haces aquí?», balbuceó Gustavo, olvidando que tenía el micrófono encendido. Su voz temblorosa resonó en todo el hotel. «Te dije que no volvieras. Seguridad, seguridad». Nadie se movió. Los guardias de seguridad miraban a don Pedro, que estaba en una esquina del escenario asintiendo con la cabeza. «No hace falta seguridad, Gustavo», dijo Alejandro, tomando el micrófono de la mano sudorosa de su ex amigo. «Vengo a la firma del contrato». Isabela recuperó el habla, aunque su voz era aguda y nerviosa. «¿Tú? ¿Qué contrato?». «Estás arruinado, Alejandro. Eres un pobre diablo. Vete antes de que te humilles más». Alejandro sonrió. Fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ah, querida Isabela, siempre tan perspicaz para la moda y tan ciega para los negocios. Permítanme presentarme correctamente ante nuestros distinguidos invitados». Se giró hacia la multitud, que observaba la escena con la boca abierta. «Buenas noches a todos. Soy Alejandro de la Vega, y soy el dueño y único accionista del Grupo Fénix». Un grito de asombro recorrió la sala. Gustavo se puso verde. «¿Qué? ¡Eso es mentira! Tú no tienes nada. Firmaste la venta de tus acciones por $5,000. Yo tengo el papel». «Exacto, Gustavo», respondió Alejandro con calma, sacando un documento de su bolsillo interior. «Firmé la venta de mis acciones en Inversiones de la Vega. Pero lo que tú no te molestaste en leer, cegado por tu ambición, es que 2 días antes de mi supuesta quiebra, transferí todos los activos líquidos, las propiedades y las patentes a una sociedad holding paraguas, el Grupo Fénix». Alejandro dio un paso hacia Gustavo, acorralándolo. «Cuando me compraste la empresa por $5,000, Gustavo, compraste el cascarón, compraste las deudas, compraste las oficinas vacías y las demandas pendientes. Tú y tu socia Isabela son ahora los orgullosos dueños de una empresa que debe millones a Hacienda y que no tiene ni un solo centavo en la cuenta. Yo, por otro lado, sigo teniendo todo mi dinero, solo que ahora sé con quién compartirlo». Isabela soltó un grito histérico. «No, eso es ilegal. Es fraude». «No, Isabela», replicó don Pedro, subiendo al escenario con un maletín. «Es una reestructuración corporativa perfectamente legal. Y dado que ustedes firmaron como nuevos propietarios y asumieron la responsabilidad total de los pasivos, me temo que el banco embargará sus bienes personales mañana por la mañana para cubrir las deudas de la empresa que tan codiciosamente compraron. Sus casas, sus autos, sus joyas, todo». Gustavo cayó de rodillas, derrotado. El golpe fue tan brutal y rápido que no tuvo tiempo ni de procesarlo. Había pasado de ser el rey del mundo a estar en la ruina total en 5 minutos.
Alejandro, por favor, sollozó Gustavo agarrando el pantalón de smoking de Alejandro. Somos hermanos, crecimos juntos. Fue un error. Perdóname. Alejandro miró al hombre que se arrastraba a sus pies. Recordó la humillación en el lobby. Recordó cómo le negó ayuda para salvar una vida. Te supliqué de rodillas, Gustavo. Te pedí ayuda para salvar a una madre moribunda. Y te reíste. Me dijiste que era selección natural. Alejandro se soltó del agarre de Gustavo con un movimiento brusco. Pues bien, esto es selección natural. Isabela, viendo que el barco se hundía, intentó su última carta. Se lanzó hacia Alejandro, empujando a Lucía a un lado. «Alejandro, mi amor, sabía que era una prueba», gritó ella, intentando abrazarlo, llorando lágrimas falsas. «Yo te amo, solo estaba actuando. Gustavo me obligó. Por favor, no me hagas esto, nos vamos a casar». Alejandro la detuvo con una mano alzada, sin dejar que lo tocara. La miró con una frialdad que la hizo estremecer. «Isabela, la mujer con la que me iba a casar, murió el día que me dejó tirado en una mesa con una cuenta sin pagar. Tú eres solo una desconocida con un vestido caro que ya no puedes permitirte». Luego, Alejandro se giró hacia Lucía, que observaba todo desde un lado, aturdida por la magnitud de la venganza. La expresión de Alejandro cambió radicalmente. Sus ojos se suavizaron. La ternura volvió a su rostro. Caminó hacia ella ignorando a la multitud, ignorando a los traidores que lloraban en el suelo. «Lucía», dijo él tomando sus manos frente a todos, «perdóname por la mentira. Perdóname por no decirte quién era. Tenía que saber si alguien podía amarme sin todo esto, sin el dinero, sin el poder. Tenía que saber si Alex el panadero merecía ser amado». Lucía lo miró, con los ojos llenos de lágrimas reales. «Eres un tonto, Alejandro. Yo me enamoré del hombre que cargaba sacos de harina, no del dueño de este hotel. No me importa tu dinero. Me importa que me mentiste. Lo sé, y pasaré el resto de mi vida tratando de compensarlo», prometió él. «Pero quiero que sepas una cosa. Todo este imperio, todo este dinero, no vale nada comparado con la empanada que me regalaste cuando moría de hambre. Tú me salvaste. Tú me enseñaste a ser un hombre de verdad». Alejandro se arrodilló, no ante un rey, ni ante un socio, sino ante la panadera de San Judas. Sacó una cajita de terciopelo de su bolsillo. Adentro no había un diamante gigante como el de Isabela. Había un anillo sencillo, de oro simple, elegante y discreto. «Lucía, no te ofrezco solo mi fortuna, te ofrezco mis manos para trabajar, mi lealtad absoluta y mi corazón, que es tuyo desde el primer día. ¿Quieres casarte con este mentiroso arrepentido y ayudarme a usar todo este dinero para hacer el bien?» El salón contuvo el aliento. Isabela miraba con odio puro. Gustavo escondía la cara entre las manos. Lucía miró el anillo, luego miró a Alejandro. Sonrió, esa sonrisa que iluminaba las habitaciones oscuras. «Vas a tener que amasar mucho pan para que te perdone del todo, millonario», dijo ella riendo entre lágrimas. «Pero sí, sí quiero». Alejandro se levantó y la besó. Fue un beso de película, pero se sintió real. La multitud estalló en aplausos, algunos por hipocresía, otros porque realmente se conmovieron con la escena. Mientras la pareja se abrazaba, la seguridad del hotel, ahora siguiendo las órdenes del nuevo dueño, comenzó a escoltar a Gustavo e Isabela hacia la salida. «Esto no se va a quedar así», gritaba Isabela mientras la arrastraban. «Ese dinero es mío». Pero nadie la escuchaba. Ya eran historia. Meses después, la portada de las revistas de negocios no mostraba a un Alejandro arrogante en un rascacielos. Mostraba a Alejandro y a Lucía vestidos con ropa sencilla, inaugurando el Centro Médico Doña Clara en el corazón del barrio San Judas, un hospital gratuito para gente sin recursos. La panadería seguía abierta, por supuesto.
Alejandro insistía en ir los sábados por la mañana a ayudar a cargar los sacos de harina, aunque ahora llegaba en su propio auto y no tenía que preocuparse por el precio de las empanadas. Había recuperado su fortuna, sí, pero había ganado algo mucho más valioso, la certeza de que, si mañana lo perdiera todo de nuevo, no estaría solo. Y eso, descubrió Alejandro, era la verdadera definición de ser rico. Fin.